Primera estación, el podcast de estacionpacifico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera estación, el podcast de estacionpacifico.com con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Les saluda Miguel Ángel Vargas, transmitiendo desde el estudio estacionpacifico.com en la tierra favorita del sol, aquí en Colima capital. Transmitimos este lunes 15 de junio del 2020 para todo el estado de Colima y para cualquier lugar en el que interese lo que aquí sucede. Seguimos en la cobertura. Prácticamente todo el esfuerzo de nosotros como medio de comunicación y de Primera Estación, el podcast de estacionpacifico.com, va orientado a tratar de ser útiles en la formación de criterio, con información verificada, con información de diversas fuentes, en la formación de criterio para que ustedes puedan tomar mejores decisiones en esta compleja situación de salud pública que estamos viviendo. Comienzo con el menú del programa, los temas que vamos a tratar en nuestro programa de hoy. Les vamos a decir que Manzanillo ya entró en fase 3, vamos a actualizar los casos en el estado de Colima, les vamos a contar que Ixtlahuacán ya salió de la lista de los 2 municipios del estado que no tenían casos COVID, y les vamos a dar también la aclaración que dio la Secretaría de Salud Estatal respecto a las camas y las cifras que habíamos estado discutiendo de camas en cada uno de los hospitales, en cada una de las unidades hospitalarias. Asimismo, les compartiremos la aclaración que hizo el titular del Ejecutivo Federal, el presidente López Obrador, sobre la supuesta muerte del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, alias El Mencho. Les adelanto, dijo que fue fake news. Con esta información, con estos temas, habiendo dicho lo dicho y anunciado lo anunciado, comenzamos. La Marina y el Bodegón apoyamos para resguardar la salud de los valientes, es decir, de los médicos, enfermeras y camilleros de Colima, donando más de 138,000 unidades de material para protección mientras realizan su gran labor. Para ellos, nuestro más profundo agradecimiento y reconocimiento. La nota principal. ¿Qué información tenemos que actualizar de la pandemia? Primero les compartiría la fotografía general, ¿no? Los números generales de esta pandemia. Habría que decir que en el ámbito local, en las últimas 24 horas, se han dado 7 casos nuevos y una nueva defunción. Con esto llegamos a 294 casos confirmados acumulados. Y llegamos a 61 casos sospechosos que están bajo análisis en laboratorio y 603 que ya fueron descartados como negativos. Es la última actualización de la Secretaría de Salud Estatal. A nivel nacional hemos superado los 146,000 casos confirmados acumulados. Hay otros 52,636 casos en la categoría de sospechosos y se han dado más de 17,000 defunciones. 17,141 defunciones es el corte de la Secretaría de Salud Federal de las 19 horas de ayer domingo. A nivel global, 7.9 millones de contagios y más de 433,000 fallecidos, cifras de la Organización Mundial de la Salud. En el estado de Colima, como les decía, la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado reportó ayer por la noche 7 casos nuevos en el estado, entre ellos el primer caso confirmado en Ixtlahuacán, con lo que Comala se convierte o queda como el único municipio de la entidad que no tiene ningún paciente por este padecimiento respiratorio, ningún caso confirmado de COVID-19, solamente Comala. Los otros 9 municipios de los 10 del estado ya tienen casos confirmados, se sumó ayer Ixtlahuacán. De los 7 nuevos casos reportados, 3 son mujeres, 2 residen en Manzanillo, 1 en Ixtlahuacán, tienen entre 30 y 65 años de edad, 1 está en tratamiento ambulatorio y las otras 2 se encuentran hospitalizadas en condición de gravedad. Los otros 4 pacientes, como es una simple deducción, son hombres, pero también así lo informó con claridad la autoridad estatal. 2 de ellos tienen residencia en Manzanillo, 1 más en Colima y otro más en Villa de Álvarez. Tienen entre 30 y 60 años de edad.
Uno de los 4 está siendo tratado en su domicilio, es decir, está relativamente bien, y los otros 3 están hospitalizados y en estado grave. Se confirmó un fallecimiento más a causa de este padecimiento, un hombre de 45 años de edad, originario de Manzanillo, que estaba hospitalizado grave. Padecía una comorbilidad, no se aclaró cuál, no se aclaró si diabetes, hipertensión, obesidad o alguna enfermedad respiratoria adicional. Con esta muerte suman 40 defunciones en el estado por esta causa. También dijo la autoridad estatal que se detectaron otros 3 casos, pero son personas que son residentes habituales de otras entidades del país, es decir, son casos foráneos que están siendo atendidos aquí. 2 hombres y una mujer entre 40 y 80 años de edad. No se dijo cuál es el hombre y cuáles son los hombres y cuál la mujer. Todos están hospitalizados graves, pero estos casos no van a la estadística colimense. Solamente si se diera alguna defunción, aquí sí, la defunción de un caso que nunca fue caso confirmado en el estado, sino en su estado de origen, la defunción sí cuenta aquí. Manzanillo se mantiene a la cabeza con 199 de los 294 casos confirmados y solamente queda Comala sin casos confirmados. Las breves del día. Siguiendo con información de salud en el ámbito local, la epidemióloga de la Secretaría de Salud Estatal, Diana Carrasco, precisó sobre un tema del que habíamos estado cuestionando: ¿por qué pasamos de 239 camas a 174 camas para atender a COVID en el estado? Y esto no entendíamos, pues nos decía que simplemente eran los que reportaban las unidades hospitalarias en el sistema que tienen para ello, pero no quedaba claro quién había reportado menos. Y hoy ya nos dijo con toda claridad que se debe a que se descartaron camas de hospitales privados y otras más del Instituto Mexicano del Seguro Social. Detalló Diana Carrasco, epidemióloga estatal, que hubo un error de captura respecto a las camas de hospital disponibles porque se habían reportado las camas que se iban a tener en el plan de reconversión hospitalaria y no las que ya se tenían. Por eso pasamos de 239 a 174, 65 camas menos, porque el IMSS se equivocó al reportar la cantidad con los planes que se tenían para los próximos meses, no las que se tienen actualmente. Y también se dejaron de reportar por alguna razón las de los hospitales privados. Pero vamos a escuchar cómo lo dijo la epidemióloga Diana Carrasco. Nosotros nos estamos enfocando en un informe que es un informe federal, que es la plataforma MATES. En esta plataforma se registran las infecciones respiratorias agudas graves y posteriormente a esta manera de contabilizar se descartan los hospitales privados, que es lo que también se descartó en este la nueva número, y también hubo un problema de captura en la cuestión de la reducción de camas. Es decir, para el momento de la reconversión hospitalaria únicamente se contaban con las 174 y estaban capturando la totalidad para la siguiente fase que nos estábamos preparando. Entonces hubo una reducción por parte de la institución del IMSS, donde ya ajustó su número real para la reconversión actual y se descartaron las de hospitales privados. En otro de los temas relevantes, la titular de la Secretaría de Salud en Colima, Leticia Delgado, dio a conocer que, Manzanillo entró ya en la fase 3. Le cuestionamos en Estación Pacífico si ya estábamos en el estado en fase 3 y hicieron la aclaración que por el crecimiento de los casos en Manzanillo ya se estaba en fase 3, mientras que para el resto de los municipios la situación es distinta, aunque reconoce que ya ha comenzado el crecimiento para transitar hacia esa fase. Así es que pronto el estado como un todo estará en fase 3. Escuchemos a la secretaria Leticia Delgado Carrillo. A 95 días que inició la fase 1 en el estado y 70 de la fase 2, basados en el comportamiento epidemiológico registrado en el puerto de Manzanillo, ya se ha llegado el momento en declarar la fase 3 para dicha localidad. Manzanillo en estos momentos ha alcanzado la fase 3 de la pandemia por la dispersión del virus del SARS-CoV-2 en su demarcación. La escalada de casos entró a una pronunciada etapa explosiva,
Por sí solo, el puerto de Manzanillo representa el 67.7% de los casos acumulados en todo el estado. Casi 7 de cada 10 casos en la entidad son de Manzanillo. Por ello, en seguimiento a las proyecciones compartidas por CONACYT y contrastándolas con las locales, se establece que el comportamiento epidemiológico observado y reportado es consistente a las estadísticas, el cual ha sido diferente en el resto de municipios, por lo que se cuenta con evidencia para que Manzanillo se declare en fase 3. El resto de municipios guardan un crecimiento inicial en cuanto a la tendencia del síndrome COVID-19. Y ya por último, también quisiera mencionarles que le cuestionamos a la autoridad estatal sobre qué pensaba de que en el Plan Colima y su gente del Ayuntamiento capitalino se permitiera, con medidas de, obviamente, de seguridad sanitaria y con un aforo reducido, pero se permitiera a partir del día de hoy la apertura de gimnasios. Y esto fue lo que dijo la epidemióloga. El gobierno municipal de Colima está autorizando a partir del día de hoy la apertura de gimnasios en la capital. El gobierno del estado está de acuerdo con esta medida y si no, ¿qué harán para impedirla? Muy bien, a mí me gustaría hablar al respecto del riesgo sanitario. Los espacios cerrados son espacios muy complejos en cuestión de medidas preventivas. Uno, y más porque pueden aglomerar o pueden congregar a un número importante de personas. Es por eso que este número importante de personas en espacios cerrados pueden hacer que las medidas preventivas tengan que ser muchísimo más estrictas. Es decir, si una persona toca un objeto, tiene que sanitizarse al instante esos objetos para evitar contagios. Esa es la complejidad de este tipo de espacios que pueden ser cerrados, que pueden ser en la cuestión de rutina, estar cambiando de un aparato a otro y pueden poner en riesgo la parte de los contagios. Le cuestionamos eso, pero le cuestionamos también, ante esta disparidad de criterios, ¿qué haría la autoridad estatal? Y esa parte no la contestó. Obviamente hacemos el llamado a que la gente no acuda a los gimnasios, que no es momento para ello, que es un espacio por la concentración de gente y por el tipo de actividad, por los esfuerzos, porque obviamente no lo van a hacer con cubrebocas y porque, esta actividad representa un gran riesgo. Invitamos a la ciudadanía a que sea prudente y no acuda a los gimnasios. Pero queda ahí pues esto que hemos venido relatando sobre la disparidad de indicaciones de las autoridades, todas legal y legítimamente constituidas, pero que confunden a la ciudadanía y que hacen que muchos pues sientan que de alguna manera, si es una pachanga las indicaciones en cuanto a la congruencia de unas indicaciones y otras, pues que pueda ser también una pachanga el comportamiento de los ciudadanos. Información nacional. Y en el ámbito nacional, simplemente decirles que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró el día de hoy que se comprobó que fue solo un rumor infundado que Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, hubiera sido detenido o que hubiera fallecido, como se especuló desde el viernes y durante el fin de semana. En una rueda de prensa, una mañanera realizada en el campo militar 26A en Jalapa, Veracruz, el titular del Ejecutivo Federal detalló que esa información fueron noticias falsas y apuntó que se detendrá a todas aquellas personas que están viviendo al margen de la legalidad. Y es que el fin de semana pues se desató un rumor que no fue obviamente nunca fue confirmado, pero tampoco fue descartado por fuentes de alto nivel. Pero vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Se comprobó que fue un rumor, que no sucedió lo que se mencionaba, que había sido detenido este personaje o que había fallecido. Mentiras, todo esto que está sucediendo de mentiras o de noticias falsas. Esta información era importante para el estado de Colima porque la estabilidad en términos de esta organización criminal
pues de alguna manera, si se ve afectada, pues puede tener implicaciones en la seguridad pública en el Estado, porque esa organización criminal tiene una importante presencia y es parte importante de la fuente de la violencia homicida que se vive en el Estado. Hay una disputa entre esa organización y algunas organizaciones vinculadas o operando con el aval del cártel de Sinaloa y otras organizaciones que se disputan el territorio, se disputan el control de las rutas de trasiego, se disputan también los espacios de narcomenudeo y que se están matando aquí y que han generado violencia que va más allá de ellos. Entonces, por eso era importante esta información, y hay que decir que también en las fuentes que tenemos, en los ámbitos de seguridad y procuración de justicia, no se vieron reacciones que pudieran indicar pues que había una inestabilidad o que algo se está moviendo en este sentido. Fue información falsa, el Mencho no está muerto. Con esta información terminamos nuestro episodio de hoy. A nombre de todo el equipo de Estación Pacífico, yo me despido. Soy Miguel Ángel Vargas y les deseo el lunes y el arranque de semana que ustedes se merecen. La Marina va con tu estilo. Cervecería de Colima. Nos gusta mucho ser de aquí. Y Kiosco, celebremos lo nuestro. Presentaron